verdad que el análisis de la situación de la economía es muy complejo, en especial entendiendo que estamos viviendo una situación donde no tenemos punto de comparación, digo, entendiendo siempre que la economía es una ciencia social y que por ahí el laboratorio donde podemos ir a buscar experiencia o datos de cómo se puede enfrentar una situación siempre ha sido la historia, y la realidad es que en la historia no encontramos algo que se compare con esta situación, que se agrega aparte el fenómeno de ser global. Y ahí es muy difícil en esta decisión que han ido tomando los gobiernos a lo largo del mundo de cerrar la economía de alguna forma, entendido por mandar a la gente a su casa y cerrar el funcionamiento de determinadas empresas. Eso te genera un shock, obviamente, en el nivel de actividad, que es muy importante, y donde es muy difícil determinar hasta dónde puede llegar eso, porque la realidad es que hoy no sabemos cuál va a ser la dureza de la cuarentena y por cuánto tiempo. Si uno al menos pudiera determinar cuáles son esas variables, es decir, cuándo esto se va a abrir o cómo se va a ir abriendo la economía, pero la realidad es que al margen de rumores y de trascendidos, uno no tiene certeza al respecto. Entonces, al momento de intentar hacer una proyección de dónde puede estar el piso, es muy difícil. Lo que sí podemos saber es que por lo poco que ya viene aconteciendo, que se espera como siendo optimista, probablemente estemos de cara a una de las peores recesiones económicas que ha tenido la Argentina en los últimos 20 años. Con lo cual hay que entender que la gravedad y el impacto que vamos a ver en la economía va a ser importante. Y a eso sumado una destrucción de riqueza a nivel mundial, como decíamos recién, porque esto impacta al mundo entero. Y yo creo que la clave acá es entender que hay una destrucción de riqueza, digamos. El mundo sale de todo esto siendo más pobre, eso es indudable. Fernando, cuando uno habla de lo que está sucediendo, de un parate en la economía, y hay que ver también cómo responde la gente después, ¿no? En la apertura de esta cuarentena, si la gente se va a animar a salir, a invertir nuevamente, a comprar, de qué manera se va a reactivar, ¿no? El sistema económico. Esto también es una de las grandes dudas que hay. Sí, eso es indudable. Hoy la mayoría de los gobiernos lo que están intentando hacer es proteger la infraestructura de la economía, digamos. Es como entender, vos paraste una fábrica y ahora lo que tenés que, explicándolo en un sentido muy micro, es como si vos tuvieras que intentar cuidar de que todo esté en condiciones para que el día que puedas apretar el botón de encendido, todo funcione como tiene que funcionar. A nivel macro, los gobiernos lo que están intentando es generar contenciones para que el día que esto se pueda abrir y se empiece a mover la economía de nuevo, haya facilidad y simpleza para la reactivación de la economía. Y yo creo que ahí va a estar la clave o no del éxito que van a tener los distintos países. ¿Qué tanto pueden cuidar al sistema económico para que el día que se pueda volver a reactivar la economía esté lo más sano posible? Que va a haber consecuencias, va a haber secuelas, es indudable, pero lo que tenemos que intentar es que las empresas no quiebren, que las empresas no cierren, porque si no la reactivación va a ser muchísimo más puesto arriba. Y ahí está la clave de esto, donde el gobierno tiene que empezar a entender y hacer foco que lo que hay que proteger es las empresas que son las que van a generar riqueza y las que van a generar puestos de trabajo. En Argentina, lamentablemente, tenemos la ilusión ridícula de creer que el sector público genera riqueza. El sector público lo que hace es consume. El sector público no genera, lo que hace es le cobra impuestos al sector privado para después redistribuir y reasignar esos recursos o dar determinados servicios públicos, ¿no? La realidad es que si el sector privado se cae, tampoco va a existir sector público, y esto es importante que lo entendamos. Por eso hay que darle tanta prioridad a cuidar al sector privado, a cuidar a las empresas, que son las que van a reactivar la economía y son las que van a generar los puestos de trabajo y van a pagar los sueldos y van a pagar los impuestos para que el Estado a su vez pueda generar las contenciones. La verdad que yo no prefiero por ahí no meterme tanto en el tema de lo que es la salud, porque no es un área en la que estoy especializado. La realidad es que muchas veces, lamentablemente, la realidad puede terminar siendo más fuerte que las pretensiones que uno puede tener. Hay que ver cuánto tiempo uno puede mantener una economía parada sin empezar a comprarse problemas más graves que los que está intentando solucionar. Ojo,
No estoy intentando dar un consejo o decir que hay que abrir la economía, dejar salir a la gente y reabrir las empresas. No lo estoy diciendo porque, vuelvo a decir, no soy un especialista en el área de salud. Ahora, lo que sí hay que tener claro es que mientras más tiempo pase con la economía parada, mayor va a ser el desastre que nos vamos a encontrar el día después de mañana. Entonces, hay que encontrar un equilibrio en ese sentido y te vuelvo a decir, generar las barreras de contención. Lamentablemente, esto es muy sencillo. Esto es como si vos te quedás sin trabajo. Es muy distinta la situación. Si vamos, para entenderlo en un ejemplo muy sencillo, yo me quedo sin trabajo mañana. Es distinta mi situación si yo me quedo sin trabajo y tenía las tarjetas de crédito limpias, es decir, no tenía gasto en mis tarjetas de crédito, me había generado un fondito de reserva para estar 5 o 6 meses viviendo sin trabajar, no tenía deudas en general. Ahí vos podés enfrentar esa situación de quedarte sin trabajo de una forma. Ahora, si vos te quedás sin trabajo y tenés las tarjetas llenas de deuda, es decir, que no podés salir a comprar nada, y le debes plata a medio mundo y no te ahorraste un centavo, no tenés plata en los bolsillos y tu situación va a ser compleja. Argentina es el caso del que tenía deudas por todos lados, del que tenía una situación de déficit fiscal muy grande y que entonces llega muy mal parado a esta crisis, porque Argentina no llega a esta crisis con una economía funcionando bien, sino que venimos ya de 2 años de recesión. Entonces la situación en la que a Argentina le toca enfrentar esto es muy mala. Y eso va a hacer que probablemente el impacto de la crisis sea mayor que lo que va a ser en otros países. Ayer hubo un anuncio por parte del ministro de Economía y a partir de allí, encabezado a través del presidente y de todos los gobernadores, con respecto al pago de la deuda, eh, hizo su propuesta la Argentina. ¿Cómo analizan la propuesta que hizo el ministro en el día de ayer? Difícil de analizar, lo que hizo el ministro el día de ayer es algo raro, hizo una semi-propuesta, digamos. Dio los lineamientos básicos de una propuesta que se desconoce y que es importante entenderla en profundidad para poder evaluarla. Digo. Hoy la persona que tiene un bono de esa deuda no puede evaluar cuánto vale la propuesta que hizo la Argentina. La Argentina solamente lo que hizo fue decir, no voy a pagar por tanto tiempo, quiero una reducción de intereses de aproximadamente el 62% y te voy a hacer una quita de capital del 5%. Eso es todo lo que dijo la Argentina en líneas generales. Ahora no te dijo por cuánto tiempo van a ser los nuevos bonos que te entregaría, no dio los lineamientos del maturity, es decir, del vencimiento que van a tener esos instrumentos, y sin eso, sin entender aparte si va a haber el mismo tratamiento para un bono que vencía este año o para un bono como el que vence en el 2117, es todo muy distinto, muy complejo, y con la información que se dio hasta ayer, no se puede sacar ninguna conclusión. Lo que esperamos es que en el día de hoy se otorguen la letra chica, digamos, de esta propuesta, y ahí sí poder hacer un análisis de la misma.